Pues como acabo de decir antes, la sesión será grabada, así que recordamos que si queréis podéis quitaros la cámara o mutearos para no aparecer en la grabación. Muchas gracias a todos por estar aquí y hoy vamos a hablar de un tema apasionante que es la programación orientada a objetos. Más bien sobre cómo reaprender la programación orientada a objetos y esta vez bien, si es posible. Y para ello pues vamos a hacerlo pues viendo cosas como las siguientes. Una introducción, un pequeño contexto histórico, la escuela de el señor Viarney, como estaba diciendo antes Antonio, la escuela de Lankey y el diseño orientado a objetos. Vamos a hablar después sobre algunas conclusiones y habrá un tiempo para preguntas. Antes de nada, siempre que hablamos del tema o el concepto de programación orientada a objetos, lo primero que se nos suele decir a todos es el concepto de vamos a aprender el paradigma de orientación a objetos. Así que creo que la primera parte de la ecuación que hay que resolver es el concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma, no? Pues bueno, un paradigma realmente es un enfoque o un estilo de programación, una manera de resolver un problema. Y nosotros vamos a centrarnos en esta charla en el paradigma de orientación a objetos. Hay otros paradigmas, también muchos de estos paradigmas son evoluciones de otros, es decir, con el tiempo o con la aplicación para resolver un problema se ha evolucionado un paradigma anterior y se ha llegado a otra conclusión diferente. Y aparte de eso, también son una manera, entre comillas, de categorizarlo. Si quisiéramos verlo de manera sencilla o simplista, un ejemplo sería, intentemos categorizar el estilo del código que estamos haciendo con una categoría. Y no sé, Antonio. Yo creo, Manu, que para explicar mejor qué es un paradigma, por lo menos para la gente que no lo sepa, si ponemos un ejemplo con algunos que nos puedan resultar mejor, ¿no? Me parece coherente. Vale, pues un ejemplo de paradigma sería esto. Vamos a simplemente leer los ejemplos que tenemos aquí. El de la izquierda es SQL, el de la derecha obviamente es PHP. Y el primero se leería de la siguiente manera. Dame los emails de la tabla de usuarios donde los emails no sean nulos. Mientras que el segundo se leería algo así como de un listado de usuarios, creo una lista de emails vacíos, recorro esa lista de usuarios, guardo el usuario actual y después compruebo si ese usuario tiene email o no y lo añado a la lista. Al final de todo el proceso, devuelvo la lista. Si nos damos cuenta, la manera de leerlo es bastante diferente y la manera de hablar sobre ello es diferente. Como esto de alguna manera puede llegar a decir, ¿no? Hay diferencias no solo en escritura, en lectura y también en conceptualmente hablando lo que quiere decir. Pero creo que esto más o menos podría de alguna forma resumir lo que sería un ejemplo de dos paradigmas. Entonces, ahora que está un poco más claro lo que es un paradigma, podemos empezar a ver las estructuras más básicas de la programación orientada a objetos, ¿no? Pues yo creo que sí. Vamos a hablar de las estructuras de orientación a objetos porque vamos a referirnos a ellas a lo largo de la presentación. Y esto es una manera también de que tengáis un poco de contexto de ellas, si no lo teníais de antes o el que teníais era diferente al que vamos a dar hoy, ¿vale? Vamos a hablar sobre el concepto de clase. Una clase no es ni más ni menos que una especie de, imaginemos los planos de una casa con, bueno, pues sus instrucciones de los metros cuadrados que debería tener, qué atributos debería tener esa casa, y etcétera, etcétera. Los objetos no son ni más ni menos que las casas creadas con ese plano. O sea, que podríamos decir que podríamos crear distintas casas en distintos lugares del mundo, ¿no? Utilizando los mismos planos. Eso es más o menos conceptualmente hablando el término. Obviamente, eso es un poco diferente, ¿no? Requiere de cosas como, por ejemplo, un constructor. Y luego también esos objetos tienen métodos. Esos métodos son comportamientos que va a tener la casa, por ejemplo, abrir la puerta, abrir una ventana, cosas que son bastante del día a día, ¿no? Y también tiene atributos, pues tiene ventanas, puertas, la fachada, etcétera. Yo alguna vez he escuchado algo relacionado con firmas de método o algo así. Los métodos que nos acabas de decir son actores famosos. No, en realidad no son actores famosos. Estamos hablando de lo que tú estás hablando, a lo que tú te refieres es la firma de un método. La firma de un método es un concepto bastante sencillo, que es el nombre del método más sus argumentos con su tipo y el tipo de retorno. Esto en algunos lenguajes como Java también permite la sobrecarga de métodos, pero siempre tiene que cumplir con la firma. Es decir, no se puede repetir la misma firma. Puedes tener el mismo método con el mismo nombre, con distinta firma, o sea, con distintos argumentos, perdón, pero debe cumplir que no se pueden repetir la firma de los métodos. Es decir, no puede ser mismo nombre, mismos atributos, perdón, argumentos y mismo valor de retorno. Vale, pero habías dicho que íbamos a reaprender orientación a objetos y por ahora lo que has dicho creo que es tan básico que todos lo sabemos. Bueno, posiblemente sí. O sea, creo que en realidad
posiblemente todos sepamos esto. Pero tú me has dicho y me has preguntado las cosas, así que en realidad tú me has llevado hasta aquí. Culpa mía. O sea, y la razón por la que nosotros estábamos diciendo que la orientación a objetos se enseña mal, en realidad, es porque el concepto de programación orientada a objetos es un término realmente polisémico. Es decir, es un término que tiene múltiples interpretaciones. Tiene el concepto de la orientación, es decir, hacia dónde quieres llevar la parte de la programación, de diseñar los objetos, y la parte de la programación en sí. Esta es una de las razones por la que normalmente la orientación a objetos se enseña mal. ¿Qué es lo que estamos intentando decir? Pues que existe la manera de programar orientado a objetos, es decir, que conoces las herramientas con las que vas a trabajar, conoces cómo hacerlo, y luego tienes la parte del diseño, en la que tú necesitas pensar en cómo hacerlo, la parte de la filosofía, los valores, etcétera. Entonces, por recapitular, las herramientas son el conjunto de características que nos ofrecen los lenguajes de programación para resolver problemas. Estas no están ligadas uno a uno con las disciplinas y algunos ejemplos son las clases, las interfaces, las clases abstractas, los rasgos, la accesibilidad o la visibilidad. Mientras que las disciplinas se centran en resolver las necesidades de nuestro negocio. Nos permiten hacer entregas continuas que aportan valor sin afectar a la fiabilidad del código. Y entre estas disciplinas pues tenemos el diseño orientado a objetos, los valores, los principios, los pilares fundamentales o las relaciones entre objetos. Entonces, Antonio, por lo que estás diciendo, entiendo que la programación orientada a objetos se puede hacer sin conocer alguna de las dos partes. Quiero decir, tú puedes ser alguien que conozca las herramientas y programar, o alguien que incluso solo conozca la disciplina y hacer de arquitecto de marfil, ¿no? Sí y no. Como dice Abraham Maslow en el martillo de Maslow, si lo único que tienes es un martillo, todo parecen clavos. Es decir, si lo único que conoces de la programación orientada a objetos son las herramientas que te otorga el lenguaje, puedes hacer código orientado a objetos. Pero la pregunta es, ¿con el tiempo ese código va a seguir siendo mantenible? Muy buena pregunta. Y aquí viene alguien a resolvernos la respuesta. Normalmente esta es una de las leyes de la evolución del software, que es el cambio continuo. Una de las únicas constantes que hay en software es que todo va a cambiar. Porque ya sea por necesidades del negocio, ya sea porque si no los usuarios van a aburrir, todo el mundo entiendo que conoce que va a cambiar si ha trabajado algo en software, ¿vale? Y para eso es importante entender de dónde vienen las cosas. Porque si no conoces tu historia, muy posiblemente la repitas. O muy posiblemente te equivoques a la hora de utilizar las cosas. Y para ello vamos a enseñar lo que son las dos escuelas de orientación a objetos. Las dos escuelas, vamos a decir, clásicas. ¿De dónde viene la orientación a objetos? Está la escuela del señor Viernet, que básicamente es el creador de C, bueno, C++, perdón, y el creador de realmente la orientación a objetos y de Smalltalk, que es Alan Kay. En realidad, los dos puntos de vista son un poquito diferentes, difieren en cosas interesantes y vamos a ir viendo en qué difieren concretamente. Pero para ello vamos a apoyarnos en, obviamente, una línea de tiempo. Esta línea de tiempo más o menos explica un poquito a alto nivel cómo fueron sucediendo los acontecimientos. En 1967 se creó un lenguaje que estaba diseñado para representar estructuras gráficas. Una de las creadoras fue Barbara Liskov. Para los que están aquí que seguramente puedan conocer algún término como Solid, seguramente les suene el nombre. Es el principio de Liskov, es de ella. Después, en 1969 nació C y en 1972 nació Smalltalk y la orientación a objetos. ¿Por qué hemos sacado Simula? Porque realmente él se basó en ese lenguaje para poder desarrollar Smalltalk y su concepto de orientación a objetos. Después, bastante más tarde, nació C++, basándose en lo que conocía de orientación a objetos y de Smalltalk. Recordar que por aquel entonces no existían ni redes sociales, ni vídeos de YouTube, ni nada. O sea, para aprender orientación a objetos tenías que leerte artículos de otras personas, interpretar lo que fuese que no entendieses, que, bueno, pueden ser bastantes cosas o puedes entender cosas completamente diferentes. Y bueno, luego ahí nació Objective-C, que hasta no hace mucho se utilizaba, pero bueno, eso es un error de la historia y si luego queréis podemos hablar de ese error de la historia. Vamos a empezar hablando sobre la escuela del señor Viernet y, bueno, los lenguajes que actualmente siguen su modelo de orientación a objetos son C++ y Java, ¿vale? Él concebía la orientación a objetos como una técnica para desarrollar un software de mejor calidad, pero si vemos lo que está subrayado, que es parte de uno de sus estudios, él realmente menciona cosas sobre abstracción de datos, sobre tipos en realidad, y él concebía también que la orientación a objetos tenía que tener solamente estos tres pilares, o por lo menos su primer punto de vista inicial eran estos tres puntos, no los cuatro pilares que nosotros conocemos actualmente, que eran la abstracción,
que proporciona algún tipo de clase, la herencia y el polimorfismo. No vamos a entrar en detalle en ellos porque posiblemente lo veamos. Sí que hablaba sobre un concepto de ley binding, que también hablaremos a posteriori, así que lo dejo ahí. Lo que nosotros conocemos también actualmente de esta parte de la orientación a objetos, las disciplinas que ese hombre nos sugería, eran estas 4. Lo que nosotros conocemos como los 4 pilares de la encapsulación, que es la abstracción, de la orientación a objetos. La abstracción, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. He dicho encapsulación porque realmente al principio Viernet no pensó en ese pilar. ¿Por qué no pensó en ese pilar? Porque realmente en el lenguaje del que él venía, que era C, esa encapsulación ya existía. Él tuvo que añadirla por un error, vamos a decir. Pero luego, si queréis, también podemos hablar un poquito de ello. Vale. Aquí, básicamente, lo que queremos reflejar es que siempre, cuando nos enseñan estos pilares, se pone foco en el cómo usar esto, no en el por qué, ni en cuándo usarlos. Y esa es una de las principales razones por las que realmente la orientación a objetos se enseña mal y por lo que la gente culpa mucho a la herencia y al polimorfismo, pero en realidad lo que sucede es que no saben usarlo o no saben cuándo usarlo. Y eso es importante, hemos venido aquí a hablar de eso. Pues, Manu, si te parece bien, vamos a ver con más detalle cada uno de estos pilares, ¿no? Venga, dale caña, Antonio. Vale, el primer pilar habla sobre la abstracción. Y la abstracción es una manera de representar un concepto de la forma mínima y necesaria dentro del contexto en el que nos encontremos. Tened en cuenta que el término abstracción también es un término polisémico, como no, y puede significar tanto concreto como ambiguo, ¿vale? Nosotros en este caso nos tenemos que centrar en ser concretos. Viendo el ejemplo, podéis ver que el concepto camión no tiene la misma utilidad en todos los contextos. Para un transportista es importante poder cargarlo de paquetes y poder transportar esas mercancías desde el punto A al punto B. Para esto el camión debe tener definidos los métodos que le permitan llevar a cabo estas acciones y también tendrá definidos los atributos que necesiten esos métodos. Si nos vamos al otro contexto, al contexto de la aseguradora, es más de lo mismo. Esta podría calcular el precio de la póliza del camión o poder abrir un parte de accidente. Y para esto, el camión bajo este contexto tendrá definidos otros métodos completamente diferentes a los del primer contexto que hemos visto y, por lo tanto, sus atributos también van a ser diferentes. El siguiente pilar es la encapsulación. Y con este, nuestro objetivo será ocultar la complejidad interna de los objetos y exponer solamente una API sencilla y clara de utilizar. En el ejemplo que hemos puesto, si vosotros pensáis en el mando de una puerta de un garaje, este tiene una serie de elementos electrónicos internos que emiten una clave privada a una frecuencia concreta y realmente nosotros como usuarios ignoramos esos detalles. Lo único que vemos es que el mando tiene un botón y si pulsamos el botón, la puerta se abre. Muy bien, Antonio. Entonces, para crear una API sencilla, ¿qué herramientas podríamos usar? Vale, para crear una API sencilla o para poder llevar a cabo la encapsulación, podemos apoyarnos principalmente de dos herramientas diferentes que nos ofrecen los lenguajes. La primera herramienta es la visibilidad, que determina quiénes pueden acceder a los métodos y atributos de nuestros objetos. Podemos, por ejemplo, hacer que esos sean públicos y así hacerlos accesibles desde cualquier parte. Podríamos hacerlos privados para que solo fuesen accesibles desde dentro de la misma clase o protegidos, que es similar a privado, pero también otorgan a las clases, también otorgan acceso a las clases hijas de nuestra clase. Este término de los hijos lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre la herencia, ¿vale? Y la otra herramienta que nos ofrecen es la accesibilidad. Con esta herramienta, si marcamos un método como estático, nos permitiría llamarlos directamente a través de la clase sin tener que instanciarla. Como hemos indicado que ese método no necesita instancia, ese método tampoco va a tener acceso a ningún estado, ya que, como ha comentado Manu al principio, los atributos pertenecen a cada uno de los objetos de esa clase, no a la clase. Dicho esto, eso no quiere decir que todos los métodos que no necesiten hacer uso del estado tengan que ser estáticos. Eso lo tenemos que decidir nosotros, ¿vale? La otra opción que tenemos es marcarlos como método de instancia o método dinámico, que es el comportamiento estándar que suelen tener. Vale, el siguiente pilar es el polimorfismo. El polimorfismo nos dice que podemos tratar a objetos de distintas clases como si fuesen iguales. En el ejemplo,
que es sobre una biblioteca, podemos ver que el código cliente, que es la vista de detalle de un producto, si la señala mano, vale, Estoy señalándolo así. tiene un método para alquilar el producto. Sin embargo, tenemos tres tipos distintos de productos. Tenemos libros, periódicos y discos, que se alquilan durante periodos de tiempo distintos, por ejemplo. Como los tres tienen definidos el mismo método, el método de alquilar, pues podemos tratar los tres métodos por igual. ¿Alguna pregunta, Perfecto. Manu? Sí, claro. La pregunta sería si habría alguna otra forma de hacer polimorfismo, porque aquí estamos viendo solamente una, pero ¿habría otras? Lo primero de todo que quiero decir es que no hay una herramienta que siempre sea la opción correcta, ¿vale? Además, la mayoría de lenguajes ni siquiera disponen de todas ellas y dentro de las que podamos usar, nosotros tenemos que entender cuáles son los pros y contras o los trade-offs de cada una y utilizar la que más se adapte a nuestras necesidades en ese momento. Si las vemos una a una, empezamos por las interfaces, que era lo que estábamos usando en el ejemplo, que son literalmente contratos, o sea, lo que entendéis todos por un contrato. Las clases que implementan una interfaz están obligadas a implementar todos los métodos que por contrato están declarados dentro de esa interfaz. Otra cosa que podemos hacer es duck typing, que nos permite comprobar en tiempo de ejecución o en runtime si un objeto dispone del método que queremos usar y de esta forma podemos inferir lo que este objeto es por sus métodos. El ejemplo que hay escrito en el slide es muy bueno y es que si un objeto tiene el método granar es que seguramente sea un pato. También tenemos los rasgos que nos permiten implementar métodos y atributos fuera de clases para después poder añadirlos en las clases que necesitemos. Y lo último que tenemos son las clases abstractas, que combinan algunas características de la herencia y las interfaces. La herencia que ya la he mencionado varias veces antes, la vamos a ver ahora mismo, y las interfaces son la primera herramienta que os acabo de explicar. Si hay algo que destacar sobre las clases abstractas, que más no me ha quitado el slide, pero no pasa nada, es que normalmente las clases abstractas, igual que pasa con las interfaces, no son instanciables. Vale, ahora vamos a ver, así Manu, vamos a ver el último pilar, que es la herencia. La herencia nos permite crear las clases hijas que van a tener el comportamiento de la que sería su clase padre. Con esto obtienen acceso a todos los métodos y atributos declarados como públicos o protegidos, que eso es lo que hemos hablado antes de la visibilidad hace un momento, de la clase padre. Además, los hijos están habilitados a cambiar las implementaciones de los métodos que tenga su padre o añadir nuevas implementaciones. En el ejemplo podemos ver que tenemos una clase ave que a su vez es extendida por las clases de gallina, avestruz y pato. Y de esta forma podemos decir que las tres clases hijas son también aves. El problema aquí es que si nos paramos a pensarlo detenidamente, las gallinas no pueden nadar, solo pueden volar, porque sí, no sé si lo sabéis, pero las gallinas vuelan. Las avestruces además no pueden ni volar ni nadar, pero la clase ave tiene definidos ambos métodos, así que todas las clases hijas también tienen definidos ambos métodos. Y además hay otra cosa también muy rara con este ejemplo que os hemos puesto, y es que como ave también es una clase, significa que también la podemos instanciar, lo que nos permite crear objetos ave indeterminados que no van a ser ni gallinas, ni avestruces, ni patos. Exacto. El problema que hay con la herencia es que aumenta la ambigüedad y esto puede añadir complejidad accidental. Esto no significa que la herencia siempre sea mala, solo tenemos que asegurarnos de usarla cuando realmente es necesaria. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, en la slide pone escrita la palabra abstracción de nuevo. Nos estamos refiriendo al segundo significado de la palabra abstracción, al significado de ambigüedad, para que os deis cuenta que al ser un término polisémico, hablando dentro de un mismo tema, tiene distintos significados. Muy bueno. ¿Cómo lo ves, Manu? Entonces, Antonio, es el ejemplo que has puesto no es bueno, entiendo. Exactamente, es un ejemplo que he puesto a posta porque esto me da paso a poder explicaros también el principio de composición sobre herencia. Como su propio nombre indica, el principio de composición sobre herencia nos recomienda utilizar composición en lugar de herencia. Ahora ya sabéis usarlo. En el ejemplo que vimos de las aves, todas las aves volaban y nadaban, perdón, pero esto en realidad no es así. Vale que hay muchas aves que no nadan, pero es que las avestruces ni siquiera vuelan, ¿vale? Si en vez de hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, definimos dos rasgos, uno para explicar cómo nadan las aves y otro para explicar cómo vuelan,
pues podemos añadir estos rasgos solo en las aves correspondientes. ¿Cómo lo ves, Manu? ¿Te gusta mejor? ¿Te gusta más? La verdad es que no, porque si lo piensas bien, en realidad todas las aves vuelan igual, ¿no? O sea, con esta implementación, con rasgos, diríamos que todas las aves vuelan de la misma forma. ¿Habría alguna manera de hacerlo de una manera en la que, por ejemplo, un colibrí volase diferente a una gallina? Una paloma o una gallina. Pues sí que la hay y resulta que también se puede hacer composición utilizando interfaces. Y esta vez, en vez de definir dos rasgos, vamos a definir dos interfaces. La interfaz de puede volar, que obliga por contrato a que todas las clases que la implementen tengan un método de cómo vuela específicamente esa ave. Y bueno, haremos lo mismo para la interfaz de nadar. ¿Te gusta más este ejemplo, Manu? Me encanta que no pare de preguntarme, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? No, pero si os fijáis bien, lo interesante o lo que me resulta interesante de estos dos ejemplos es cómo cambiaría el código. Antes hemos estado hablando sobre que el cambio es algo que va a pasar en nuestro código a diario. Y si nos damos cuenta, en este ejemplo, bueno, en el ejemplo anterior realmente, tanto el pollo como el pato van a volar igual y los cambios, o si tuviéramos que hacer algún tipo de modificación, crecerían los rasgos. Es decir, tendríamos que ir a estos rasgos y cambiar en la implementación de los métodos que quisiéramos modificar y hacer las modificaciones ahí. Por lo tanto, esos vamos a decir, rasgos irán creciendo o haciéndose cada vez más complejos. Mientras que si observamos la diferencia con el contrato, con la interfaz, en realidad son las mismas clases que implementan ese contrato las que van a ir creciendo, como podemos ver en la foto del pollo o en la del pato, ¿no? De hecho, para este ejemplo concreto que os hemos dado y de las tres opciones que hemos visto, esta opción sería la más aceptada. La hemos puesto la última porque queríamos que vieseis los pros y los contras de cada una sin tener que explicaros tres ejemplos diferentes. De hecho, esto también se puede, la composición también se puede hacer utilizando clases abstractas o data typing. Siempre tenemos que valorar cuál es la mejor opción, ya que, como hemos dicho en su momento, cada método tiene unos trade-offs diferentes. Ahora que lo pienso, Manu, en el timeline que vimos al principio, habías comentado que Alan Kay fue el primero en hacer mención sobre la programación orientada a objetos y nosotros por ahora solo hemos visto lo que decía Viernes. Exactamente, hemos hecho como la película de Viaje al Pasado, ¿no? Estábamos volviendo desde el tiempo más cercano al siguiente tiempo y ahora vamos a poner el foco en la escuela de Alan Kay. Y bueno, luego si queréis hablamos del por qué hemos hecho esto así, pero en realidad creo que os podréis ir dando cuenta a medida que vayamos hablando. Alan Kay obviamente no estaba tan de acuerdo con la manera de hacer orientación a objetos de C++. De hecho, tiene frases tales como esta, ¿no? De que cuando él tenía orientación a objetos en mente, él no pensaba en esa implementación. También refuerza un poco el concepto de strong typing, que es de tipado estricto y tipado fuerte, ¿no? Como lo están haciendo en C++. Y creo que antes de pasar de slide hay otras cositas que me gustaría comentar, como que Alan Kay, antes de dedicarse a esto, era biólogo y creo que ese punto es un punto bastante interesante que luego tendremos que recalcar. Por cierto, también otros lenguajes que utilizan la orientación a objetos similar a Alan Kay son, por ejemplo, Ruby y algunas veces algo de Python, ¿vale? El concepto de Alan Kay, el que él utilizó para explicar la orientación a objetos, era que todo era un objeto, pero el concepto que él utilizaba de objeto es diferente a lo que nosotros hemos explicado hasta ahora, que es lo que todos conocemos como objeto, y los objetos solo se podían comunicar enviando y recibiendo mensajes. Los objetos tenían su propio estado y que cada uno de ellos era una instancia de una clase. Hasta ahí, esa parte creo que es igual que las demás, ¿no? También decía que cada clase que tenía que simplemente contener su propio comportamiento. Y algo interesante es que el control se pasaba desde el primer objeto hasta el resto de los mensajes. Esto es un poco difícil de entender así, pero por ahora aguantar ese pensamiento ahí, a ver qué hacemos después, ¿no? Y obviamente... De hecho, Alan Kay pidió perdón por haber usado el término objeto para este tema, ya que hace que muchas personas se centren en lo que para él era lo menos importante. Exacto. Las metáforas de la biología. Hay muchísima gente que a la hora de... Esta es otra de las razones por la que la orientación a objetos se suele enseñar mal. Utiliza la orientación a objetos, y nosotros lo hemos hecho, acaso hecho, con animales, con jerarquías, con algún tipo de categorización, taxonomías. Cuando realmente podríais asumir, o todos podríamos asumir cuando hemos aprendido orientación a objetos, que tiene sentido, y sobre todo si tenemos en cuenta que él era biólogo, hay otro punto de vista en la biología
que realmente es interesante y que también sirve para esta metáfora, que en realidad es las células y los organismos. Las células gestionan su propio estado. El resto de las células desconocen el estado de cada una de sus células hermanas y para comunicarse lo hacen a través de señalizadores. Un ejemplo es que las células expulsan una serie de proteínas a través de sus membranas para que las células que están cerca de ellas puedan detectarlas y de esa forma comunicarse mediante mensajes. Ese era realmente el concepto que Alan Kay tenía en mente cuando él hablaba de orientación a objetos, que es bastante diferente a lo que estábamos hablando actualmente. O sea, recapitulando, digamos que el concepto importante que cuando Alan Kay imaginaba la orientación a objetos eran células biológicas que tenían su propio estado aislado y solo podían comunicarse mediante mensajes. Perdón, ahora. También él se inspiró en DARPA, por aquel entonces se estaba creando lo que era Internet a día de hoy, y él pensó que para diseñar un sistema tan grande y complejo se podían crear sistemas más pequeños que pudieran resolver de alguna manera más simple problemas complejos, como es el caso de las células. Un conjunto de células es capaz de componer un cuerpo. Pues en realidad eso es lo que él tenía en mente cuando pensaba en la orientación a objetos. Y los pilares que él trajo, lo que viene siendo el símil de los pilares anteriores, es decir, las disciplinas, o lo que él proponía es el paso de mensajes, enlace tardío, que veremos lo que es un poquito más adelante, que nos lo explicará Antonio, y el concepto de encapsulación. Aquí sí viene el concepto de encapsulación. Como decíamos anteriormente, en la visión de Viernes no estaba al principio. Pero bueno, eso ya lo hemos explicado. Vale, no, pasa. Vamos a repasar justo lo que nos acabas de decir, que son los pilares fundamentales según Alan, y empezamos por el de pasar mensajes, que como bien has dicho, Alan veía que la comunicación entre objetos era como si ellos se mandasen mensajes entre ellos. Actualmente, como también has dicho, Ruby es uno de los lenguajes que más a rajatabla sigue la visión de Alan. Como vemos en los ejemplos que hay en el slide, Thing sería el destinatario del mensaje y el mensaje está compuesto por el nombre del método y los argumentos que se le pasan. Como podéis observar también los ejemplos, el método do y el método send, bueno, el método send concretamente lo tienen todos los objetos en Ruby y permiten decirle cuál será el método que será ejecutado dentro de a quien está llamando, ¿no? Y le pasa los argumentos a ese método. Es así como él concebía en realidad el paso de mensajes. Si nos damos cuenta, es bastante diferente a como nosotros haríamos las cosas. Y en realidad, no sé si alguien ha visto algo de JavaScript, pero se podría parecer a lo que viene siendo callbacks. Creo que ya va empezando a terciarse por dónde va el tema de la diferencia entre el concepto de orientación a objetos de Alan y el de Viernes, ¿no? Esperaba que este momento no llegase nunca. Pero se ha llegado, sí. Ahora toca pasar al siguiente pilar, según Alan, que es el pilar del enlace tardío. Y el problema es que para poder entender esto mejor, primero tenemos que saber qué es un lenguaje compilado y qué es un lenguaje interpretado. Empezamos por los lenguajes compilados, ¿vale? Son los que antes de poder ejecutarse se deben compilar. Toma definición guapa. Lo que hace este proceso, el de compilación, es convertir todo el código que nosotros hemos programado en código máquina o ensamblador, o también conocidos como lenguajes de bajo nivel. Y este código que obtenemos como resultado de la compilación es el código que los ordenadores pueden ejecutar directamente. Bueno, aquí como ha mencionado antes Manu, vuelve a salir Grace Murray. Ah, no, es la primera vez que la mencionamos, es verdad, que es la que creó el primer compilador, así que... Y COBOL. Y COBOL, correcto. Correcto. Y bueno, seguimos, por otra parte, en los lenguajes interpretados, que era el otro tipo de lenguaje que íbamos a comentar, son en los que hay un programa que actúa de intérprete. Y este intérprete lo que va haciendo es leer nuestro código mientras lo traduce simultáneamente línea por línea, a instrucciones que un ordenador puede ejecutar. Vale, ahora, antes de hablar del enlace tardío, que es lo que queremos hablar en realidad, vamos a hablar del enlace temprano. En los lenguajes compilados, los primeros que hemos visto, existe el término opuesto, que es el enlace tardío. El enlace temprano, perdón. Este término define el proceso mediante el cual el compilador busca todas las implementaciones que se van a utilizar para luego trasladarlas ya resueltas al código final. Es decir, cuando tú usas un método, el compilador va a buscar qué método has usado y copia esas instrucciones directamente de donde lo usaste.
Al que esté levantando ya una ceja, esto no funciona exactamente así, pero un ejemplo reduciendo y omitiendo muchas cosas para que se entienda, ¿vale? En el ejemplo que podéis ver, la clase Greeter tiene 3 firmas diferentes para el método Greet mediante una sobrecarga de métodos, que ha comentado antes Manu que en Java se podían hacer sobrecarga de métodos. Y bueno, una es genérica que no tiene argumentos, la otra solo recibe el nombre del usuario como argumento y la otra recibe tanto el nombre como un mensaje de bienvenida. Cuando nosotros usamos este método en la clase main, el compilador comprueba cuál de esos 3 métodos es el correcto y al compilar escribe una referencia directa en esa parte del código máquina. No tiene que saber cuál de los 3 métodos es al ejecutarse. Ya está compilado. Esto choca completamente contra la programación orientada a objetos, porque como vimos en el ejemplo de la biblioteca, si Manu me pasa del slide, nosotros en la clase del detalle de producto ni siquiera sabemos qué producto vamos a recibir a la hora de alquilarlo. Por lo tanto, el compilador no puede saber cuál de los 3 métodos a alquilar de los 3 productos diferentes que tenemos hay que llamar. El enlace tardío es precisamente una característica de los lenguajes de programación orientados a objetos que permite resolver qué método tiene que llamar en tiempo de ejecución. Es algo más lento, pero es necesario para poder llevar a cabo la programación orientada a objetos tal y como nosotros la conocemos. A los que sepáis de Java, puede que los ejemplos que os acabamos de poner antes os suenen de algo. Y es que resulta que Java tiene un pequeño proceso de compilación que convierte el código fuente en un código intermedio, que realmente no es código máquina, como puse en el ejemplo anterior. Y ese código intermedio luego puede ser interpretado por la máquina virtual de Java, que son intérpretes que tienen los distintos dispositivos que necesitan ejecutar aplicaciones de Java. En el proceso de compilación, Java utiliza el enlace temprano para resolver la recarga de métodos, pero a la vez la máquina virtual de Java soporta los enlaces tardíos. Así que no es raro que los lenguajes de programación orientada a objetos combinen ambos tipos de enlaces. El enlace temprano se encarga de optimizar el código y hacer que sea más rápido, y el enlace tardío le otorga dinamismo y flexibilidad que nosotros vamos a necesitar para resolver los métodos en runtime. Y no sé si alguien conoce lo que son las reflexiones, pero para el que lo sepa, las reflexiones tampoco podrían existir sin enlaces tardíos. Y creo que Manu quería añadir algo más. Sí, quería añadir que todo este contexto que estamos dando es un contexto histórico por la necesidad de explicarlo, ya que era uno de los pilares de Alan. Pero a lo mejor no encaja tanto en las necesidades para aprender orientación a objetos, aunque creo que creemos, Antonio y yo, que esto no está mal, no está de más saberlo, ¿no? Por así decirlo. Porque en realidad es cómo funciona por debajo cuando utilizamos ciertas cosas, ciertas herramientas. ¿Y ahora? Y bueno, el siguiente y último pilar de Alan es la encapsulación. Pero no hemos visto esto ya anteriormente. O sea, esto me recuerda a algo, ¿no? Sí, lo hemos visto en los pilares fundamentales. No sé si recuerdas el ejemplo del mando del garaje. Verdad, me había olvidado. Vale, y también recordando otra vez que Alan estaba diciendo que para crear un sistema sostenible y escalable hay que diseñar cómo se comunican los módulos entre ellos. Deberíamos de pensar en cómo deberían ser las relaciones entre los objetos. Hasta ahora hemos visto algunas maneras, ¿no?, de relacionarse entre los objetos explicando los otros pilares, pero no hemos puesto ningún foco. Antes de eso, creo que deberíamos de explicar algunos conceptos que son importantes y que seguramente tendremos que ver a lo largo de toda la presentación, que es la cohesión y el acoplamiento. Para poder explicar la cohesión y el acoplamiento, hay algunas citas interesantes, como por ejemplo la de Ken Beck, que dice que la cohesión y el acoplamiento son las leyes de la física para el diseño de software. Bueno, también lo dice Larry Constantine algo parecido, diciendo que es una manera de medir la complejidad del código a la hora de ejecutarlo o a la hora de entenderlo, lo cual es bastante interesante porque nosotros, como hemos dicho antes, vamos a estar trabajando con código, el código va a cambiar, tenemos que entenderlo, tenemos que invertir ese tiempo, aparte de la abstracción esa que hemos comentado anteriormente. Lo bueno es que la cohesión y el acoplamiento son un poco más fáciles de explicar que el enlace tardío. Por suerte. El acoplamiento mide cuánto dependen unos de otros los distintos módulos que conforman nuestro software. La idea es que una clase solo debe cambiar si cambian sus requisitos, pero nunca debería cambiar porque cambien sus dependencias. Imaginaos que vais a cambiar los neumáticos de vuestro coche y por esto también tuvieseis que cambiar las llantas, los frenos, la dirección
o que se estropea la batería del teléfono móvil y por eso tuvieses que cambiar el teléfono entero. Uy, bueno. Sí, iPhone, ¿no? Eso puede ser que pase en la vida real. Y de hecho, quizá esto del teléfono sea un muy buen ejemplo de lo que ocurre con el acoplamiento en nuestro software. Si pasamos a... Bueno, ¿quieres decir algo, no? Sí, no, y nuestro hardware iba a decir. Si pasamos a ver lo que es la cohesión mide cómo de juntas se encuentran las clases dentro de un mismo módulo, ya que lo ideal es que las cosas que suelen cambiar a la vez estén siempre lo más juntas posibles. Ejemplos de baja cohesión sería tener la nevera en el baño o la cama en la cocina. Imagínate que te vas a preparar unos macarrones con tomate y te toca ir desde la cocina al baño para coger el tomate. Suena un poco raro. La verdad es que sí. Entonces, bueno, por recapitular, la cohesión mide la relación que hay entre las clases de un mismo módulo, mientras que el acoplamiento describe la relación que hay entre distintos módulos. La cohesión se centra en aumentar la coherencia que hay dentro del módulo, mientras que el acoplamiento genera dependencia entre los distintos módulos. Nuestro objetivo siempre tiene que ser mantener una cohesión alta y un acoplamiento bajo. También Ken Beck comenta que la cohesión es normalmente más fácil de encontrar, el acoplamiento puede ser más difícil de encontrar y además también la cohesión es muy fácil de conseguir, mientras que el acoplamiento puede ser realmente difícil y caro de eliminar. La cohesión también además puede ayudarnos a encontrar el desacoplamiento. Estas son algunas guías de qué podemos estar buscando, dónde podríamos poner foco para intentar encontrar el equilibrio. Esta es una matriz que se suele utilizar bastante para explicar dónde queremos estar en la cohesión y el acoplamiento, donde obviamente tener un código que es bajamente cohesionado y altamente acoplado es el peor escenario que podrías tener y donde el mejor escenario podría ser tener, vamos a decir, una alta cohesión y un bajo acoplamiento de tus dependencias. Estar en el medio es normalmente lo común, pero siempre hay que intentar tender a tener esa baja, vamos a decir, bajo acoplamiento y alta cohesión. Y la verdad es que al hablar tanto sobre cohesión y acoplamiento, estamos mencionando continuamente el término relación, pero todavía no hemos explicado lo que son las relaciones entre objetos. Y de hecho no es la primera vez que hablamos sobre relaciones en esta charla, porque ya hemos hablado sobre las implementaciones de interfaces, sobre la herencia y sobre la composición, que también son tipos de relaciones. Las relaciones definen de qué forma interactúan los objetos entre sí. Existen muchos más tipos de relaciones que los que os hemos puesto en el slide, pero nosotros solo vamos a repasar los más comunes y también los que nos parecen más importantes. De hecho, como ya hemos hablado de algunos de ellos, tampoco los vamos a ver todos, ¿vale? Vale, el primer tipo de relación que vamos a ver es la asociación, que es el tipo de relación más genérica y flexible. Se utiliza simplemente para indicar que dos objetos tienen una relación entre sí. Y lo bueno de esta relación es que soporta bidireccionalidad, es decir, los dos objetos pueden estar apuntándose el uno al otro de forma simultánea. Y también soporta cualquier tipo de cardinalidad, o sea, puede ser una relación uno a unos, uno a varios o varios a varios. De hecho, como podéis ver en el ejemplo, tenemos un cliente que tiene una relación uno a uno con su dirección y una relación uno a varios con sus pedidos. El siguiente tipo de relación es la agregación, que es un tipo de relación en el que el objeto principal, al cual también conocemos como agregado, está compuesto por sus colaboradores. Al mismo tiempo, este agregado no puede existir sin sus colaboradores. El ejemplo es muy bueno porque nosotros podemos tener una ciudad o un país que puedan existir perfectamente solos, pero una dirección requiere de todos sus componentes para poder existir. De hecho, esta clase address podría ser perfectamente la clase address que tenía una asociación con el ejemplo anterior. Vale, el siguiente tipo de relación sería la composición, que ya la hemos visto cuando hablábamos de composición sobre herencia, pero en resumen, define un tipo de relación en el que el objeto compuesto obtiene características de los componentes que lo componen. Como ya enseñamos anteriormente, si el objeto compuesto gallina se compone del rasgo puede volar, entonces la gallina adquiere la acción o el método de volar. Si pasas a la siguiente slide, podemos ver, igual que ya lo vimos anteriormente, cómo hacer composición con interfaces.
Y en este caso el objeto gallina implementaría el componente puede volar y como este componente es una interfaz, entonces la gallina tendría que definir cómo es que vuela. Notad que esta relación es al mismo tiempo, esta relación de composición es al mismo tiempo una relación de tipo implementación, que es la que se da entre las clases y sus interfaces, ¿vale? Porque las implementaciones son... Ah, no, vale, sí, no tengo nada más que decir de eso. Ya, yo digo, me he quedado mal. Sí, no, me he rayado. Dale. Iba a decir otra cosa que no era de composición. Vale, y luego por último, creo que es el último tipo de relación que vamos a ver. Sí, el último tipo de relación que vamos a ver es la dependencia. La dependencia define un tipo de relación en la que un objeto depende de otro para poder funcionar. El ejemplo que os hemos puesto es el típico juego en el que se genera un número aleatorio y el jugador debe adivinar cuál es, con pistas de si el número es más alto o más bajo, aunque la lógica del juego esté clara. El hecho de generar un número aleatorio debe ser una responsabilidad, o sea, perdón, no debe ser una responsabilidad del propio juego. Por lo tanto, para poder funcionar, el juego colabora con una dependencia que será el generador de números aleatorios. ¿Está guay el ejemplo, Manu? Perdón. Sí, iba a decir que si había alguna manera de gestionar estas dependencias. Es decir, ya hemos comentado varias veces dependencias, hemos hablado también del tipo de relación. La pregunta es, ¿cómo podemos gestionar todas estas dependencias? Porque a medida que vamos creando clases, van creciendo, va creciendo el constructor, empezamos a tener más cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues ya que hemos aprovechado, bueno, ya que hemos hablado de las dependencias, pues vamos a aprovechar y vamos a hablar de la inyección de dependencias. Para gestionar las dependencias existen varios principios. En la inyección de dependencias, en vez de instanciar al generador, el generador de números aleatorios, quiero decir, cuando me refiero a generador, dentro del juego, lo que vamos a hacer es usar la inyección de dependencias. La inyección de dependencias consiste en pedir los colaboradores necesarios en el constructor del juego o en el constructor de la clase que necesite colaboradores, ¿vale? Al hacerlo así, podemos crear una clase que extienda al generador real, pero que en su lugar devuelva un resultado predecible y utilizar esta clase como doble de pruebas en nuestros tests. Una de las ventajas que tiene utilizar inyección de dependencias, ¿vale? Luego también no hay que confundir la... Bueno, no, perdón, me he equivocado. Vale, por recapitular, la inyección de dependencias consiste en pedir los colaboradores mediante el constructor. Esto nos ayuda a mantener un código más limpio y a simplificar la configuración y además nos da nuevas herramientas para facilitar el testing. Y ahora lo que iba a decir era que además de la inyección de dependencias, existe la inversión de dependencias. Me pasa Manuel el slide, ahí está. Que consiste en crear interfaces para las dependencias de nuestro código. La idea es que tú no tengas que llamar a esa implementación concreta, sino que tú llamarías a su contrato. Entonces, alguien te pondrá en contacto con ella y ese alguien es el contenedor de dependencias, que es un concepto que podéis investigar vosotros si queréis o si os interesa mucho, a lo mejor podemos hacer otra charla hablando sobre eso. No sé. A mí, el contenedor de dependencias, y por daros un poco un contexto mínimo para que sepáis lo que es, a mí me gusta imaginarlo como un señor al que le das una interfaz y él te devuelve una instancia de una clase que la implementa. Vete tú a saber de dónde has sacado esa instancia, ¿vale? Y volviendo al tema, usando interfaces, el colaborador y el doble de prueba podrán implementar esa interfaz en lugar de tener que extender al colaborador para hacer el doble de prueba, ¿vale? Esto hace que nuestro código sea todavía más modular, ¿vale? Y además, para poner la cereza en el pastel, esto no lo soportan todos los lenguajes, ¿vale? Pero en los lenguajes que lo soporten, podemos añadir a Keyword Final a las clases que implementan esas interfaces. Esto nos impide poder extender esas clases. De esta forma, nosotros vamos a indicar claramente que si alguien quiere implementar un nuevo colaborador para esa interfaz, tiene que implementar la interfaz, no extender ninguna de las clases que nosotros hemos creado, ¿vale? Así evitamos que al extender una clase tenga comportamientos raros que nosotros desconocemos, ¿vale? Por recapitular, la inversión de dependencias se basa en separar entre interfaces e implementaciones para promover un diseño más modular y esto nos reduce el acoplamiento y nos mejora todavía más los tests. Y bueno, como ya hemos podido ver,
Hemos visto las dos escuelas, la escuela de Alan Kay, la escuela del señor Bjarne, y en realidad lo importante o lo que nos gustaría que os lleváis de esta parte de la orientación a objetos es que el concepto de orientación a objetos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y en realidad no es ni uno ni otro, sino el conjunto de ambos dos. Podemos encontrar los lenguajes, como es el caso de Ruby, que tiene más cosas parecidas a lo mejor, o algunas cosas parecidas a la escuela de Alan Kay, otra más relacionada con la de Bjarne, pero en realidad necesitamos conocer ambas dos para poder trabajar. ¿Por qué? Porque el concepto de mensajes puede ser útil, el concepto de encapsulación puede ser útil y sobre todo, si nos damos cuenta, la parte de relaciones en realidad también habla sobre cómo deben relacionarse los objetos, que aunque puede venir de cualquiera de las dos escuelas, lo importante es entender el concepto total. También una cosa que queríamos enfatizar aquí es que, bueno, como hemos dicho antes, el lenguaje orientado a objetos también hereda de otros, crece de otros, nace de otros, ¿no? Como el caso de la escuela de Alan Kay, pues viene del modelo de actores. Tiene conceptos como mensajes y demás, y el otro de la programación procedimental. Si alguien quisiera investigar más, estos conceptos podrían resultarles interesantes. Y ahora hablando de las disciplinas, que es algo que en realidad todavía no hemos mencionado mucho, vamos a empezar a hablar sobre la parte del diseño orientado a objetos. Y para ello vamos a hablar del primero de las cosas que queríamos hablar, que es el principio de separación de intereses o el separation of concern, que Fran Iglesias mencionaba en uno de sus vídeos que Dijkstra decía que diferentes partes de un programa se ocupan de intereses diferentes. Mencionamos a Fran porque en los estudios de Dijkstra no hemos encontrado precisamente esa frase tal cual. Se puede deducir esto, pero no directamente. Por eso hemos preferido citar a quien lo dice, no al autor. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería la separación de responsabilidades. Y para eso vamos a coger un ejemplo de una cata que hizo un compañero de la comunidad, que es Jesús. Y está todo en un whiteliner. Imaginemos que tenemos un programa que lo que quiere hacer es llamar a una API externa, traerse un listado de usuarios y filtrar a aquellos que tienen un mail concreto, en este caso, @example. Para hacer eso hemos hecho este script guarro, que está en una línea en realidad, pero lo hemos puesto en dos porque si no, no se podría ni leer. Y lo que vamos a hacer es identificar lo más básico. ¿Qué responsabilidades tenemos en este script? En este script tenemos 3 responsabilidades. Tenemos llamar a un sistema externo, tenemos procesar la información que queremos filtrar, por así decirlo, y luego finalmente mostrar esa salida. Este código respeta lo de los 120 caracteres, ¿no? De límite. Totalmente, totalmente. Y lo primero que vamos a hacer, de hecho, es romper esto en líneas. Vamos a intentar crear una serie de... Vamos a intentar separar cada una de las responsabilidades en, vamos a decir, conceptos atómicos, ¿vale? Pero para que se entienda, en el concepto de un script que no tiene clases y no tiene nada, es simplemente líneas separadas. Esto nos va a proporcionar cosas tan sencillas como, por ejemplo, darle más semántica, el ejemplo de saber que hacemos referencia a usuarios, a que queremos filtrar usuarios y también nos permite, de manera sencilla, poder empezar a juntar dichas responsabilidades, porque anteriormente, no sé si lo habéis visto, el tema de filtrado estaba en varias partes, ¿no? Estaba compuesto por diferentes elementos. Y aquí se puede apreciar que realmente es sobre la salida de uno donde se utiliza el otro, por así decirlo. Y el tercer paso, que realmente es separar estos módulos de alguna manera, por ejemplo, utilizando funciones. Esto lo que nos permitiría es que cada una de estas funciones solo cambiará cuando la responsabilidad que contiene cambie. Y de alguna forma nos permite tener código más desacoplado o más tolerante al cambio en realidad, no desacoplado porque no sería la palabra correcta, y tenemos un acoplamiento a los datos, es decir, pero si tuviésemos que hacer un cambio, por ejemplo, a la hora de llamar a la API para traernos la información de los usuarios, podríamos perfectamente cambiar la URL y ponerlo en el módulo que corresponde. No afectaría al resto de los otros módulos. Sí debería de venir con la misma estructura de datos porque estamos acoplados a la estructura de datos, pero eso es un poquito más avanzado y no es lo que queremos poner el foco en este slide. Así que recapitulando, la receta para entender un poco lo que viene siendo la separación de intereses, de responsabilidades en realidad, bueno, de intereses, perdón, que estoy con el SRP. Identificaremos primero las responsabilidades, separemos las responsabilidades en módulos distintos o en acciones, perdón, en acciones distintas que serían atómicas, en este caso diferentes líneas, y por último, separaremos esas responsabilidades en módulos que individualmente podrán ser podrán ser modificados de manera inequívoca solamente cuando el comportamiento de o la responsabilidad de cada uno de esos módulos necesite cambiar. Antes de nada, pregunta rápida. No sé si hasta aquí se ha entendido el concepto de separación de intereses.
Si es que sí, si es que no, podéis levantar la mano los que no. Vale, genial. Vale, David, vale, perfecto. ¿No lo has entendido? ¿Te vendría bien otro ejemplo o quieres preguntar algo concreto? Sí, entendido. Vale, guay. Sí, no es exactamente SRP. En realidad Vale. es separación de intereses. Este principio no es separación de responsabilidades, es separación de intereses, que es realmente de donde nacen el principio de separación de responsabilidades. Que por eso se suele decir algunas veces, si queréis hablar del tema, de por qué, vamos a decir que Ankel Bob utilizó el concepto de Dijkstra en Solid como SRP. Pero eso es otro tema, que creo que se sale de la conversación. Vamos a pasar Bueno, el ejemplo. estamos sacando ya Solid, ¿no? Correcto, estamos ya sacando, ya han salido SRP, pues ya sale. Por eso estaba mencionando antes el SRP, porque estaba aquí Solid. No vamos a hablar sobre Solid en esta charla. Si os interesa, por favor, dejárnoslo saber al final de la sesión, porque Solid, bueno, en realidad no Solid solo, sino cualquiera de los principios de diseño en realidad podrían ayudarnos de alguna forma a entender mejor, bueno, a diseñar mejor el software y daría para charlas aparte. Así que hemos decidido no entrar en detalle, sí que os decimos que existen, que os pueden ayudar y vamos a decir lo que no es Solid. Solid no va sobre un diseño más simple en sí, sino mejorar el diseño. No va sobre entender mejor orientación a objetos, sino sobre entender cómo podríamos diseñar de una manera mejor. Solid no es el objetivo de programar, es una manera de diseñar que nos puede ayudar. Y obviamente, como he dicho antes, Solid no es el único principio. Hay muchos otros, como es el caso de Graph y otros que vamos a mencionar, por eso tampoco están listados. Según Ankel Bob, sí que vamos a dar la definición. Según Ankel Bob, Solid va sobre limitar el impacto intentando que los cambios que hacemos sean fáciles de conseguir. Para ello, nos ayuda, lo que intenta hacer Solid, de alguna manera, es ayudarnos a gestionar la complejidad y tomar el control del coste del cambio, teniendo en cuenta la cohesión y el acoplamiento, que es más o menos lo que estaban diciendo por el chat anteriormente, si lo he leído correctamente bien en diagonal. Creo que lo importante de entender es que Solid nos ayuda a invertir de alguna manera las dependencias y hacerlo de una forma que prevenga la fragilidad, la escalabilidad y la rigidez. Y pasamos a la parte interesante. No sé si, Antonio, tú quieres explicar este mosaico tan precioso que hemos dejado aquí. Siguiendo con la parte de diseño y con los memes, Como podemos siempre. ver algunos principios muy sencillos que también nos pueden ayudar a mejorar nuestro código. El primero de nuestros principios es KISS o Keep It Simple. La última sigla no la voy a leer, no quiero que os toméis un chupito. Y este principio nos insta a crear siempre la implementación más simple y necesaria para resolver el problema al que nos enfrentamos. No sé si quieres decir algo más, Manu, de este principio. No, pasamos a Jagni, básicamente, es implementar las cosas cuando las necesites. Esto, en realidad, es, si no lo voy a necesitar, por favor, no lo implementes. No tengas como yo el síndrome de Diógenes. En realidad, la foto la he puesto por mí, no por Jagni. Esto podría ser perfectamente algo mío. Y bueno, por otro lado, Dry o Don't Repeat Yourself no trata de ver cómo se seca la pintura de las paredes, sino que se centra en que evitemos duplicar el código. Y bueno, obviamente hay que tener en cuenta que estos principios en realidad no son dogmas. Todo lo que estamos diciendo no es un dogma. Todo tiene sus trade-offs, sus beneficios y sus cosas buenas, sus cosas malas. Y en realidad hay que tener en cuenta que hay otros conceptos, como por ejemplo la ley de las tres repeticiones, que es intentar repetir el código hasta que encontremos una abstracción concreta, que también es el mismo concepto de la triangulación. Y esto se hace para intentar, porque es más fácil en realidad duplicar código y encontrar dónde está la abstracción que queremos crear y cómo la queremos crear, porque es más fácil de cambiar, que crear una abstracción errónea y luego tener que cambiarla, como hemos podido ver antes con las frases que decía Ken Beck anteriormente. Y bueno, vamos a la ley de Demeter. La ley de Demeter es, bueno, creo que a todos nuestros padres nos dijeron que no habláramos con extraños, ¿no? Que no nos fuéramos con gente ajena, ¿no? Y básicamente eso va un poquito la ley de Demeter, que es el principio de menor conocimiento. Y en realidad no es,
vamos a súper simplificarlo, ¿vale? Pero no es ni más ni menos que intentar hacer que nuestras clases no conozcan a sus métodos de sus colaboradores, sino simplemente tengan una interfaz o una API sencilla que poder utilizar. Y en realidad, para poder hacer eso, utilizamos el concepto de tell, don't ask. Dímelo, no me preguntes, ¿vale? Es una simplificación, pero bueno, creemos que con esto, ¿no, Antonio? Visto así, o sea, con lo que hemos visto hoy, la programación orientada a objetos es bastante sencilla. Solo hemos tardado 1 hora en explicarlo. Y puede parecer mucho, pero hay gente que se tira meses, ¿no? Meses, años. Entonces, si te parece bien, Manu, vamos a ver conclusiones, ¿no? Vamos a sacar unas pequeñas conclusiones, ¿no? Vamos a intentar ir al tajo. Está claro que, bueno, la orientación a objetos no fue pensada desde un único punto de vista, es decir, tuvo 2 escuelas, ha evolucionado de varios sitios. Nos hemos dado cuenta también de que tener un punto histórico nos ofrece una perspectiva diferente, es decir, saber de dónde vienen las cosas nos ayuda a comprender hacia dónde van y sobre todo, qué tipo de discusiones hay. También hemos aprendido o hemos visto en esta charla que Alan Kay tenía un concepto más relacionado o cuando creó la orientación a objetos no estaba pensando tanto en el concepto de orientación a objetos que tenemos ahora, sino que se parecía algo más a la programación funcional, o por lo menos por ahí van los tiros, si leemos un poco más en detalle, algo similar, no exactamente eso. Y también podemos decir que las herramientas y disciplinas, bueno, las herramientas funcionan, pero si conocemos las disciplinas, pues funcionan mucho mejor, ¿no? Y ahora vamos a hacer pues una pequeña recapitulación muy importante, que en realidad es la razón por la que hemos hecho la charla de por qué, cuáles son los errores a la hora de enseñar la orientación a objetos. Hay bastantes errores a la hora de enseñar la orientación a objetos, por eso hemos titulado la charla esta vez bien. Obviamente, si solo explicas las herramientas, es muy difícil que entiendas cómo se relacionan entre sí las disciplinas. Y obviamente, como ya sabemos, funciona mejor en conjunto. También el no tener en cuenta que la palabra orientación a objetos son 2 términos con 2 visiones distintas, también es un problema. Si no somos capaces de reflejar eso, al final nadie va a entenderlo. Si no explicamos el contexto histórico, teniendo una historia además tan corta, porque la informática es que nace hace no mucho, 80 años, así. Luego el Estamos a 2023 ya, man. Bueno, vale, perdón, es que soy viejo. Yo programo en C, o sea que. Vale. También el concepto de malinterpretar las metáforas del concepto de orientación a objetos, ignorar la visión de Alan Kay, que es lo que él tenía en mente cuando intentó crear orientación a objetos. Tampoco no apoyar la enseñanza de orientación a objetos en base a los principios y prácticas y no dar suficiente importancia a las relaciones entre objetos. O sea, normalmente yo no he visto casi ninguna clase ni conozco a casi nadie que a la hora de enseñar orientación a objetos ponga foco sobre cómo los objetos deben relacionarse entre sí. Muchas veces también vemos que no se enfocan las respuestas correctas, o sea, las preguntas correctas, el por qué o el cuándo usarlas. Y creemos que esos son principalmente los mayores promotores de que orientación a objetos se enseñe mal y que la gente pues tenga luego problemas a la hora de intentar aplicarla. Y bueno, está claro que también podemos decir que no es la orientación a objetos. La orientación a objetos no es una manera de modelar el mundo real. Esta es una frase que me gustaría decir que en parte es un poco acuñada de Manuel Rivero, y cuando hice el curso de refactoring en Codesai, él decía algo así, que no recuerdo exactamente la frase, pero él decía que no siempre se puede modelar el mundo con nuestros conceptos, los conceptos que tenemos en el momento, sino que realmente a veces las abstracciones o el código que generamos no se parece al mundo real. Y eso es correcto. Nosotros lo hemos hecho intentando modelarlo porque era la manera más sencilla de simplificar y sobresimplificar los ejemplos para que la gente lo pueda entender, pero hay veces que no es así, ¿vale? Y obviamente también orientación a objetos no es una manera de programar que sea similar a como nosotros pensamos, porque en realidad hemos tenido que dar 1 hora de charla y, como hemos dicho antes, mucha gente meses o incluso años para poder intentar explicarla. O sea que no es que se parezca a como pensamos, porque si fuese así lo hubiéramos entendido todos a la primera. Y creo que ese no es el caso, si no, no habría tanta gente en esta charla hoy. Y bueno, pasamos a la parte interesante, a los regalitos, como digo yo, porque aquí vamos a dejar un par de cosas. Hay una cosa que la gente en realidad nos espera, que está al final, así que espero que os guste. Vamos a compartir un par de recursos. Bueno, primero vamos a hablar de ciertas charlas que vamos a compartir con vosotros. Yo recomiendo mucho la de Anya. Le da un enfoque muy chulo también en la parte final de Python. Habla sobre la visión de Alan Kay, y también mola mucho porque en Python explica la parte funcional y está muy bien. Luego un curso del MIT,
sobre cómo programar orientado a objetos y, bueno, la charla de Uncle Bob donde explica Solid, pero antes de eso da un pequeño hincapié a la parte de cómo se creó la orientación a objetos, que es lo que me gusta a mí, en realidad, porque yo he vivido la programación en C y ahí explica él cómo era la programación en C anteriormente y cómo fue la evolución a C++, que eso creo que también es una cosa que no he dicho, pero que si alguien quiere indagar, la tiene ahí. Luego hemos utilizado un artículo, que era este, para hablar sobre las escuelas, para por lo menos empezar a coger algunas de las referencias. Así que este es el artículo, el de la izquierda. Si alguien quiere indagar un poco más en la escuela, lo podrá tener después. También recomendamos, obviamente, de Pragmatic Programmers y de Mythical Medmont. Creemos que son libros que pueden ayudar bastante a entender algunos de estos, no conceptos de orientación a objetos, sino más en la parte de pensar en cómo es la relación entre ellos, ya más cerca del diseño. Y aquí, si alguien no ha entendido lo que es el concepto de cohesión y acoplamiento, hay 3 vídeos. El primero es bastante cortito, lo explica Audacity, que es una plataforma de Google. El segundo es una charla bastante más extensa, así que si no os habéis enterado ni así, podéis ver esa charla, que es de J.B. Risberger. Y luego está Loosely versus Tightly Coupled, que está bastante bien también. Es un vídeo cortito, 5 minutos creo que era, así que muy recomendable. Luego en la parte de diseño también hemos dejado la lista de reproducción de Fran Iglesias que hizo en la Málaga Software Crafters, que va bastante sobre bastantes de las cosas que hemos hablado y muchas otras. Y bueno, hay un vídeo bastante chulo en Codely de la gente de Lean Minds hablando sobre código sostenible, que también recomendamos bastante para empezar a entender el concepto de código sostenible. Y en la parte del último vídeo se habla sobre, bueno, pone el senior programmer, pero en realidad habla sobre muchos de los principios que hay ahí. Si estáis interesados, eso está bastante guay. ¿Quieres decir algo, Alberto, o continúo? ¿No? Ah, vale. Pues, perdón. También recomendamos el libro de Código Sostenible. Creo que es un libro para empezar bastante bueno. No tiene una complejidad alta, va bastante al grano y es bastante fácil de leer. Y recomendamos el blog de Fran Iglesias, que tiene bastantes artículos en castellano para poder leer y continuar y muchos de los ejemplos o cosas relacionadas con principios van a estar ahí. Me hubiera gustado, y creo que Antonio también, que metiéramos el tema de los CRC Cars, porque a la hora de entender responsabilidades, no hemos dicho que podíais utilizar este tipo de, vamos a decir, de prácticas, pero LeanMind tiene un post bastante interesante donde ellos hablan sobre esto. Las TRC Cars no son ni más ni menos que unas cartas donde tú estableces la responsabilidad de tu clase y sus colaboradores y cómo deben relacionarse. Entonces luego pones tus colaboradores y vas viendo qué responsabilidades tienen. Es una manera de modular tu cabeza para entender el concepto de responsabilidad y empezar a introducirte en todo lo que hemos estado hablando hoy. También damos las gracias a el inspirador del estilo de las slides y de algún contenido, que es Lemmy Orhan. No sé si lo he pronunciado mal, pero muchísimas gracias por la inspiración. Y el regalo. Bueno, si alguien quiere aprender a aprender TDD a través de catas o está interesado en aprender orientación a objetos a través de TDD, en las slides, cuando las pasemos, abajo hay un link que os llevará a un Figma y en ese Figma está todos los niveles de, bueno, una serie de categorización que he hecho yo sobre niveles de TDD con, bueno, los conceptos a aprender, cómo se relacionan con orientación a objetos o con conceptos de orientación a objetos o de programación en general y qué restricciones aplicaría para poder aprender. Esto puede ser bastante útil para cualquier persona que esté interesada tanto en aprender TDD como en el hecho de poder practicar cosas de orientación a objetos. También os dejamos una cheat sheet que ha hecho Antonio. Bueno, muchísimas gracias por el currazo que te pegaste con la guía de las catas, tío. Que lo has pasado como en plan... Tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, ya veremos si, de todas formas, si a la gente le gusta y da feedback, pues a lo mejor evoluciona. Así que yo encantado. El tema también de las cheat sheets, de los pilares de la programación entre objetos, si alguien quiere se lo puede descargar, es un PDF. Y lo mismo también con las relaciones. Si alguien quiere un ejemplo sencillo para poder leer en cualquier momento, lo tiene aquí. Y hemos llegado a la parte interesante, las preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo o hay preguntas por el chat. Moderadoras. Hola, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo mientras... Felicitaros, madre mía, qué corraco, Un segundo, Víctor. Antes Sí, de eso, voy a Hola, pasar el PDF
de la charla, ¿vale? De la presentación, el slide que habéis estado viendo para el que se lo quiera descargar. Lo paso por el chat. Y luego lo que haremos será, también lo publicaremos por las redes, o sea que si queréis luego podéis verlo y la grabación la subiremos. Si alguien quiere hacer preguntas sin cámara, por favor, decidlo por el chat, que dejamos de grabar. Y bueno, no pasa nada, o sea, preferimos que os sintáis cómodos a la hora de preguntar a que haya una grabación que tenga la pregunta. Podéis levantar la mano, tranquilos. ¿No? Vale, ahora Víctor, adelante. Cuando me digas. Vale. Primero felicitaros, segundo os iba a pedir eso, pero ya que lo has colgado, Antonio, pues perfecto, ¿vale? Una pregunta menos. Y después, una cosa que me pasó, ¿vale? En una empresa, no voy a decir cuál, porque si algún día ve este vídeo, pues colleja, ¿verdad? Pregunta, ¿vale? Me dijo, getters y setters, ¿qué pensáis? Pues vale, gracias por sacar la pregunta. Me has ahorrado tener que explicarla anteriormente. La iba a explicar, pero bien. No sé hemos quitado cosas de la charla porque nos estábamos extendiendo. Vale. La idea original era... Si no aplica, pues no, vuelvo para atrás y lo digo. No sé si recordáis que al principio en la parte de Bjarne he dicho que sus primeros pilares, él no decía nada con respecto a la encapsulación, ¿no? Eso lo he dicho anteriormente. He dicho, él en su primera idea no concebía... A ver, aquí está. Él en su primera idea no concebía lo que era la encapsulación. ¿Por qué? ¿Por qué él no concebía la encapsulación? Porque realmente si tú has programado alguna vez en C, C ya tiene encapsulación by default. El concepto de encapsulación ya existía. ¿Qué pasó? Cuando él creó C++, él creó el concepto de orientación a objetos en C++. En C normalmente no se expone el estado, sino que se exponen los métodos con los datos que vas a sacar hacia afuera, pero él lo puso en los atributos de la clase. Y ahí fue donde tuvo la obligación, de alguna manera, de exponer el estado hacia afuera. Y ahí fue donde se topó con el concepto de tengo que encapsular. Necesito encapsular esto porque no todo el mundo debería ver todos los datos, porque todo el mundo al final, ¿qué acabó haciendo? Empezar a sacar getters y setters, porque empezaron a entender que era la manera de acceder a la información. Correcto. Es la discusión que tuve. Pero métele getters y setters a todo, ¿eh? A todas las clases, a todo, ¿no? Y yo creo que después hay mucho código ahí que ni se usa, ¿sabes? Y bueno, tuvimos ahí una pequeña charla pero al final a cumplir, ¿eh? Tengo que pasar por el aro porque aquí se trabaja así, perfecto. Trabajamos así. Eso también es muy importante que lo voy a comentar. Aunque ya estamos hablando de filosofía y gestión de equipos y no de programación en objetos, pero al final no hay correcto. En este aspecto, lo que determine el equipo o con lo que el equipo se sienta cómodo, si es que quieren homogeneizar el código, que es recomendable hacerlo porque así es más fácil de entenderlo. Te acostumbras a leer las cosas de una manera y a usar las cosas de una manera y es mejor. Lo suyo es que el equipo valore los pros y los contras, tome una decisión, apruebe y si funciona bien, guay. Si no, pues se vuelve a valorar, se modifica, se va iterando y al final pues algo con lo que todo el mundo se encuentre a gusto. Bueno, muchas gracias. Ya dejo paso al resto. Si quieres preguntar algo. También hay preguntas por chat, Manu. No sé cómo lo vamos a ir gestionando. Pues espérate que lleguen las preguntas porque no he llegado ahí. Por chat. Vale. ¿Te has pasado alguien por el WhatsApp? Tengo que abrir el WhatsApp, lo tengo cerrado. Espera. Una persona anónima te la pasa por el WhatsApp. Pues pregunta tú si quieres, o sea, léelas tú si quieres. Vale, si quieres... A ver, espérate. Está en el chat. Dice Juan que está en el chat. ¿Dónde? Vale, la primera ha sido de Diego Martínez, que pregunta el patrón de estrategia al final, ¿no? Nos lo ha preguntado mientras estamos explicando la composición en el ejemplo de las aves. La composición en el ejemplo de las aves, espérate. Sí, yo quizá aquí vería un poco extremo. Sirve este ejemplo, por ejemplo. Yo quizá vería aquí un poco extremo utilizar un patrón de estrategia. Creo que aquí lo más adecuado es utilizar composición, la verdad. Entiendo lo que dices, es que según la clase que recibas, tienes distintas según el ave que recibas, tienes distintas estrategias que determinarían cómo vuelan, pero el problema de esto es que si lo tienes que utilizar en distintas partes del código, vas a tener que utilizar algo que está separado del ave en sí, en distintas partes del código, y eso quizá aumente la complejidad a la hora de usarlo. No sé si Manu comparte la opinión conmigo.
Sí, pero también iba a decir que, bueno, siempre que metas un patrón, en realidad estás añadiendo una capa de abstracción más y estás añadiendo complejidad y un punto de indirección más. Y lo que tienes que tener en cuenta es el trade-off. O sea, si tienes una clase, si tienes clases tan pequeñas, ejemplos tan pequeños, en realidad no merecería la pena para nada. Y a veces utilizamos patrones para intentar resolver problemas que a lo mejor no son tan graves, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, y como decía antes, si tú lo miras de esta forma o lo miras mejor con interfaces, lo digo porque con los interfaces en realidad se ve más claro. Si lo utilizas con los rasgos, utilizarías el patrón de estrategia para abstraerlo, tendrías que hacerlo en los rasgos en sí. Pero aquí lo que estás haciendo es duplicar, que es lo que estábamos diciendo antes, de hay que ser consciente de que yo prefiero, antes de añadir una capa de abstracción más o una capa de indirección más, duplicar el código un par de veces más, que no me importa porque en realidad lo tengo controlado y sé dónde está, para luego poder hacer una abstracción concreta de lo que yo quiero, porque a lo mejor hago una abstracción antes de tiempo y lo que acabo consiguiendo es que ya he propagado esa abstracción por todos los sitios y luego quitarla me va a costar mucho. Entonces, eso es cuestión de un equilibrio otra vez, de pragmatismo ahí. No sé si hemos respondido la pregunta de Diego, que tampoco he escrito nada por chat. Vale. No sé si te hemos respondido a tu pregunta o quieres preguntar algo más. ¿No? Vale, guay. Vale. Vale, ¿seguimos con el chat o le damos paso a Alberto? Alberto, ¿no? sí, un Alberto de chat. Se me escucha, ¿no? Sí. Nada. Perfecto. Primero, felicitaros por la presentación, que ha estado muy bien. Y bueno, y que tenía dos preguntillas. Una la escribí en el chat, que era si se podía ver algo de programación orientada a objetos en paradigmas diferentes al imperativo, ¿no? Si había algún ejemplo que se pudiera ver o que ustedes pudieran comentar. Y la otra era sobre el ejemplo en Python que comentaron de cómo podría ser de la escuela de Alan Kay, lo mismo que pusieron de Ruby, ¿no? En Python, ¿dónde sería el ejemplo, no? En el vídeo que he pasado anteriormente en los recursos, ella hace un ejemplo en Ruby. Vale. Perdón, en Ruby, en Python. En Python. Ah, vale. Así que si quieres puedes indagar por ahí. Vale, perfecto. Y la otra pregunta era sobre la programación orientada a objetos fuera del paradigma imperativo. Es difícil. A ver, te voy a decir lo que sé y lo que creo, ¿vale? Dos respuestas distintas. Lo que sé es que no, ¿vale? Lo que creo es que podría ser, porque no nos hemos centrado mucho en los paradigmas, pero al final los paradigmas lo que hacen es añadir como una serie de reglas y esas reglas son las que moldean luego la forma en la que nosotros resolvemos los problemas. Manu sí que lo ha dicho, que muchos paradigmas son iteraciones sobre otros paradigmas o están construidos sobre otros paradigmas. Entonces, a mí algo me quiere decir que sí que se podrían añadir las reglas de la orientación a objetos sobre un paradigma diferente, que no fuese el paradigma imperativo. Pero no sé ningún ejemplo. Ahora mismo no te puedo decir si esto, o no me he parado yo a analizar punto por punto si de verdad sería completamente compatible. Pero a mí algo me dice que sí que podría ser. A ver, también es importante que entendamos, ¿no? el concepto, porque claro, esto también es una de las cosas que queremos transmitir aquí, en realidad es que lo que estamos explicando es la evolución de la orientación a objetos, cómo ha evolucionado desde antes hasta ahora y desde dónde ha ido desde dónde iba hasta dónde ha llegado. Y no sé si estáis viendo ahora mismo, por ejemplo, la tendencia que hay en la programación en JavaScript, que es un lenguaje orientado a prototipos, en intentar meter por calzador el paradigma funcional, que sí, se pueden hacer cosas funcionales, pero no es el paradigma funcional. O sea, que tú puedas utilizar funciones de alto orden o funciones puras o incluso poder utilizar ClojureScript, que es un wrapper sobre JavaScript para luego compilar a JavaScript, pues genial, pero en realidad estás teniendo que utilizar una capa extra para poder generar eso, ¿no? No es algo tan sencillo. A nivel estilo, lo que viene siendo la manera de programar, puedes intentarlo, puede ser un team agreement, pero yo lo veo un poco complicado. O sea, yo no lo he visto. No sé, o sea, como decía antes, de lo que creo lo que son cosas diferentes. No tengo una respuesta clara para poder darte, la verdad. Vale. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si alguna de las manos que se han levantado ahora son para añadir sobre este tema de alguien que tenga su opinión o tal, pues si quieren hablar directamente. Sí, la mía sí era por eso. Vale, pues. No, era por algo frente a lo que estabais comentando, que estoy muy de acuerdo porque o sea,
en mi equipo hemos estado haciendo catas durante un año, o sea, y no programamos en orientado a objetos, porque programamos en TypeScript, en React, entonces se han ido adaptando a ejemplos que estén más cerca a lo que hacemos en el día a día, en vez de tratar de hacer en orientado a objetos, porque las catas originales estuvieran hechas en orientado a objetos. Y yo sí tengo la sensación de que muchos de los conceptos que han aparecido en esta charla y que definen orientado a objetos, en realidad son más generales que orientado a objetos, sino que son aplicables a otras formas de programar. No sé, yo en declarativo no tengo, o sea, otra cosa que no sea imperativo no tengo mucha experiencia, pero imagino que muchas de estas ideas van a surgir de una forma natural porque son inherentes al software, a programar en sí, no al paradigma en particular, aunque algunos paradigmas hagan más hincapié en algunas de estas ideas que otros. No sé si eso os sirve como comentario. Sí, creo que aportaba un comentario. No sé si quieres decir algo, Antonio, tú. No lo sé, o sea, al final es eso, los paradigmas, un ejemplo muy curioso para mí con el tema de los paradigmas es JavaScript, es muy curioso, porque para el que no lo sepa, JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje orientado a prototipos, ¿vale? Y aún así, la mayoría de vosotros, si habéis hecho cualquier software medianamente complejo en JavaScript o en TypeScript, estáis haciendo programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque las características que tiene la programación orientada a prototipos soportan de forma natural las restricciones y reglas que tiene la programación orientada a objetos. Entonces, como podéis ver, realmente sin hacer nada, podéis aplicar otro paradigma. Pero, por ejemplo, y yendo al ejemplo del declarativo y el imperativo, si vosotros estáis en un paradigma imperativo, podéis crearos, por ejemplo, una clase que utilice una interfaz fluida que sea declarativa, por ejemplo, ¿vale? No sé si alguno ha utilizado Eloquence bueno, Fluent o Deval o Doctrine o algo de esto, y tienen una interfaz fluida que es declarativa, en realidad. Entonces, a veces sí que hay que hacer algo sobre el lenguaje para añadir esas características, otras veces no es necesario y simplemente te puedes poner todas esas restricciones, ya cada uno. Me ha gustado mucho un comentario que ha hecho Valentina en el chat que ponía que... Bueno, Valentina no, perdón, ¿quién ha sido? Sí, creo que ha sido... No sé si ha sido Valentina, creo que sí, espérate. A ver, sí, he sido yo, lo que pasa es que he entrado con la cuenta de mi hija. Antes de eso, era Adrián, perdón. Quería comentar una cosa que ha dicho Adrián, perdón. Era que él ha comentado que él no ve lo que estamos hablando, ¿no? como paradigmas, sino como estilos. Pero en realidad, si nos damos cuenta, esto para mí es muy importante. Lo que nosotros decimos es la realidad. O sea, la orientación a objetos mutó al concepto de orientación a objetos que tenemos ahora porque la gente lo hablaba y lo decía así. Cuando tú escuchas a alguien hablar sobre programación funcional en JavaScript, no te están diciendo yo hago estilo de programación funcional en JavaScript. Te están diciendo yo hago programación funcional en JavaScript. Que no es lo mismo. O sea, verbalmente hablando, no estás diciendo lo mismo que lo que estás haciendo. Y eso también es importante, porque al final estás cambiando el significado a la frase y al final se está mutando el significado que tiene. Que si lo empezamos a utilizar todos, al final pues se propaga y se convierte en la norma, que es lo que así como evolucionan las cosas, como todos los términos lingüísticos, en realidad. Y luego también creo que el contexto histórico nos puede ayudar a entender esto, porque la programación orientada a objetos existió antes que los lenguajes con orientación a objetos. ¿Cómo es esto posible, no? O sea, yo creo que eso ya ayuda mucho y da mucha pista de que en realidad pues, se puede hacer un poco lo que uno quiera. No sé quién hizo la pregunta originalmente. Sí, yo no lo sé, pero bueno, si está Dani... Bueno, ha sido un hilo. Sí, Dani, no sé si quieres decir algo. Yo, hola. ¿Qué tal? Oye, bueno, primero, perdón por el ruido, si hay, porque estoy aquí en la calle. Se te oye perfecto. Vale, pues genial. Pues mira, primero que nada, la charla guapísima, o sea, ojalá se siguiese así por ahí fuera en el mundo, en las universidades y tal, ¿sabes? Que es que la verdad da mucha pena y cuando te empiezas a enterar de la otra parte o de cómo se debería ser, te replanteas tu vida un poco, ¿no? De qué estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, nada, genial, genial. No iba a preguntar nada, simplemente iba a aportar un poquito. Hay una cosa, bueno, a mí
el primer recurso que vi así que me cambió un poco la visión, sobre todo muy fuerte, de la programación orientada a objetos. Es una persona que se llama Hernán Wilkinson, ¿vale? Lo dejaré por Twitter también, si ponen recursos por Twitter lo pongo por ahí. Él dio una charla de hispano y a partir de ahí le conocí y tiene vídeos en YouTube y son buenísimos. Él es programador de Smalltalk y nos ha dado, bueno, vino aquí a Canarias, nos dio charlas de Smalltalk y mira, salvaje, te lo juro. Una manera de manipular el lenguaje pero, o sea, alucinamos toda la sala, o sea, fue increíble. Y los vídeos que tiene así colgados en YouTube, vamos, son oro puro. Así que lo comento por ahí también, si alguien quiere profundizar, pues ahora lo escribo en el chat, ¿vale? También que eso le puede venir guay a la gente. Muchas gracias. Y nada, listo, eso. Muchas gracias. Por chat nos escribieron hace tiempo otra pregunta. Espérate que la pille, la he pillado antes. Bueno, nos habéis preguntado a las personas si vamos a dejar la presentación. He pasado el enlace antes, ahora lo vuelvo a pasar. Y la siguiente pregunta nos la ha hecho Miguel Jiménez, que no la entiendo muy bien. No sé si Miguel puede explicarnos si está. O prefiero que le añada más contexto que lo que haya escrito. ¿Está Miguel? Miguel Jiménez. Voy a hacer una cosa, chicos. Si queréis voy a parar la grabación. Por el hecho Vale, de sí, que vamos a parar la grabación. Creo que a lo mejor así la gente se siente un poquito más cómoda también.